Amigos, mi nombre es Oscar Benítez y hoy les traigo un par de ejemplos de dominio, rango y gráfica de funciones cuadráticas. Entonces, como ya sabemos, el dominio de una función cuadrática siempre va a ser todos los reales, pues no hay un solo valor que indetermine esta función. Entonces, como primera medida, colocamos que el dominio de esta función va a ser igual a todo el conjunto de los reales. Luego, para hallar el rango y también para graficar necesitamos el vértice, entonces vamos a hallar el vértice primero de la parábola. Sabemos que el vértice va a ser igual a menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Entonces, aquí sabemos que A es igual a 1, B igual a menos 4 y C es igual a 3. Entonces la coordenada X del vértice va a ser igual a menos B sobre 2A. Entonces esto va a ser igual a menos 4, pero como aquí tengo un signo negativo de la fórmula, sería menos por menos 4 sobre 2 veces A, y A es igual a 1, entonces 2 por 1 es 2. De aquí tenemos que menos por menos da más, y esto es 4 sobre 2 igual a 2. Ahora la coordenada BY del vértice va a ser igual a f de 2. Entonces tenemos que la función es x al cuadrado, donde está la x sustituimos por el 2 y nos queda 2 al cuadrado menos 4 que multiplica a 2 más 3, y esto va a ser igual a 2 al cuadrado, que es 4, más 3 más 3. Entonces aquí menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 es menos 8, más 3. Entonces f de 2 va a ser igual a 4 menos 8 menos 4 más 3 menos 1. Entonces de aquí tenemos que el vértice va a ser igual a el punto 2. Como sabemos, este vértice nos sirve para graficar la función, entonces también debemos factorizar o hallar los puntos de corte de la función con los ejes coordenados. Entonces, para hallar el punto con el que se intercepta en el eje Y, se hace x igual 0, entonces tenemos 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3, y esto nos da 3. Este es el punto de corte con el eje Y. Luego con el eje X hacemos Y igual 0, nos queda x al cuadrado menos 4x más 3 igual 0. Entonces aquí este caso de factorización es muy sencillo. Tenemos que buscar un par de números que sumado nos den menos 4 y multiplicado nos den 3 positivo. Entonces los dos números son menos 3 y menos 1. Esto lo igualamos a 0. Luego, por teorema de valor nulo, tenemos que, para que toda esta expresión sea 0, debe suceder que x menos 3 sea igual a 0 o x menos 1 sea igual a 0. De aquí salen los dos puntos de corte con el eje X. Entonces tenemos que X es igual a 3 y X es igual a 1. Son los puntos de corte con el eje X. Entonces, ya conociendo todos estos puntos, podemos graficar. Sabemos, entonces, sabemos que el vértice de la función es 2, menos 1. Entonces, marcando en el eje de coordenadas, y aquí ponemos 1, 2,
y menos 1 sería acá abajo del eje X. El vértice vendría por aquí. Ahora sabemos que los puntos de corte con el eje X son 3 y 1. Entonces 3 estaría por aquí, el 1 estaría por acá, y punto de corte con el eje Y sería como por aquí. Resaltando estos puntos, entonces ya a partir de esto ya se puede trazar una gráfica, y la cual haría algo así. Aquí se prolonga indefinidamente y acá lo mismo. Esta sería el bosquejo de la gráfica de esta función. Entonces, en cuanto al dominio y el rango, ya sabemos que el dominio está dado por el conjunto de todos los reales, y el rango viene dado por la coordenada del vértice. Como el vértice es 2, menos 1, entonces sabemos que el rango estaría desde menos 1 hasta más infinito abierto. Otro ejemplo del mismo tipo de función, función cuadrática, sería este, donde tenemos que y es igual a 2x al cuadrado más 3x menos 1. Entonces aquí lo primero que hacemos es separar las constantes del polinomio. Tenemos que a es igual a 2, b es igual a 3 y c es igual a menos 1. Entonces, como el vértice es igual a menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a, procedemos a hallar el vértice, y hallando la coordenada del eje X, en el eje X de este vértice sería igual, tenemos que b es igual a 3, entonces sería menos 3 sobre 2a, donde a es igual a 2. 2 por 2, entonces esto sería a menos 3 cuartos. Esta sería la coordenada del eje X del vértice. Ahora siguiendo con la coordenada del eje Y, entonces sería f de menos 3 cuartos va a ser igual a 2 que multiplica x al cuadrado, pero como x es igual a menos 3 cuartos, más 3x, pero x es menos 3 cuartos, menos 1. Resolviendo esto, nos queda 2 que multiplica a todo número elevado al cuadrado da positivo, entonces aquí quedaría 9, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, más por menos es menos, entonces 9 cuartos menos 1. Entonces aquí escogemos como denominador común, puede ser el 8, 8 entre 8, 1 por 9, 9, 8 entre 4, 2 por 9, 18, y como que está restando sería menos 18, 8 entre 1 es 8, por 1 8, sigue restando aquí, entonces 9 menos 18 es menos 9, menos 8 es menos 17 octavos. De aquí tenemos entonces que el vértice está ubicado en el punto menos 3 cuartos menos 17 octavos.
y igual x al cuadrado más 3x menos 1. Entonces si x vale 0, este término vale 0 y este otro término también vale 0, quedando y igual a menos 1. Ahora, para hallar los puntos de corte con el eje x, debemos x igualar la ecuación a 0, entonces queda 2x al cuadrado más 3x menos 1 igual 0. Para factorizar esto, para hallar el punto de corte, debemos factorizar utilizando la fórmula cuadrática, que es x va a ser igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces esto nos queda así, menos b sabemos que es 3, entonces menos 3 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado sería 3 al cuadrado menos 4ac. A es 2 y c es menos 1. Sobre 2a y a es igual a 2. Entonces esto aquí quedaría como x igual a menos 3 más o menos raíz cuadrada de 9 menos, pero tenemos menos por menos es más, entonces esto sería 4 por 2, 8, por 1, 8. Sobre 4. Aquí ya tenemos las dos soluciones, o sea, los dos ceros de esta ecuación, que sería x1 igual a menos 3 más raíz de 17 sobre 4. Y x2 va a ser igual a menos 3 menos raíz de 17 sobre 4. Entonces, si sabemos que el vértice está ubicado en el punto menos 3 cuartos, x menos 3 cuartos, sabemos que cada unidad son 4 cuartos. Si suponemos que esto es una unidad, entonces 3 cuartos debería ser aproximadamente por aquí. Y menos 17 octavos. Cada unidad son 8 octavos, entonces aquí tenemos 8 octavos, 16 octavos, 18 octavos, aproximadamente por aquí. Interceptamos estas dos para completar la coordenada. Por aquí estaría ubicado el vértice. Luego sabemos que los puntos de corte son menos 3 más raíz de 17 sobre 4. Esto es aproximadamente 0.28. 0.28 lo podemos ubicar aproximadamente por aquí. Teniendo en cuenta que esto es una unidad, 0.28 puede ser por aquí. Y el otro punto de corte sería menos 3 menos raíz de 17 sobre 4, que eso es aproximadamente menos 1.78. Si aquí es 1 y este es 2, entonces el punto de corte vendría siendo aproximadamente por aquí. Y luego ya con estos tres puntos podemos trazar, bueno, aunque faltó el punto de corte con el eje Y, pero si hacemos que X, bueno,
es -1. Es -1 y miren que pasa por como debe ser. Entonces la gráfica sería algo como esto. Aquí pasa por unos puntos de corte, se extiende hasta el infinito y lo mismo de este lado, se extiende hasta el infinito. Entonces ya sabemos que el dominio de una función cuadrática son todos los reales, dominio son todos los reales, y el rango de esta función cuadrática va a ser igual a, aquí tenemos que el vértice está en la coordenada -3/4, -17/8. Entonces el rango sería cerrado, perdón, intervalo cerrado, sería -17/8 hasta más infinito. Entonces aquí vimos dos ejemplos clásicos de lo que es una función, de lo que es el dominio, rango y gráfica de funciones cuadráticas. Espero que este tutorial sea de su agrado y los invito a dejar su like y